¿Les parece bien? ¿Vamos dando inicio? Dale, Juli. Empecemos de una Listo. Bueno, entonces primero que nada, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este evento y en esta mañana que está bastante fría. Primero que nada, antes de empezar con el panel, pues agradecerles por su participación. Igualmente también invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Twitter e Instagram como @seacolombia. También recordarles que al final de este evento vamos a estar pasando una encuesta de una pregunta, básicamente para calificar la satisfacción y su opinión frente a este evento, ya que eso es muy importante para nosotros. Y por último, también mencionarles que en el marco de este mes de mayo estamos con la temática desde el SEA de la innovación y tecnología en los negocios. Vamos a lanzar el próximo 18 de mayo nuestro primer podcast y pues muy invitados a escucharlos y pues que estén pendientes de ese lanzamiento. No siendo más, dejo a Lorena Guarnizo, nuestra gerente de asuntos corporativos, quien va a ser la moderadora de este panel para que inicie el evento. Muchas gracias. Gracias, Juli. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados en esta mañana. Gracias a nuestros panelistas y quiero pues sobre todo darle las gracias porque yo llevo 3 años en el SEA y es la primera vez que tenemos a las tres firmas tan importantes que son en un mismo espacio y la verdad pues eso fue idea de ustedes mismos, de las mismas empresas y creo que es una oportunidad muy especial de escuchar a los más importantes especialistas de cada una de sus empresas hablando pues de esta reforma laboral y pues la verdad nosotros desde el SEA tenemos el privilegio de poderlos escuchar a ustedes en un mismo espacio y creo que eso pues es algo que realmente pues nos da mucha alegría y pues esperamos que sea una discusión también muy enriquecedora para todos los que están aquí conectados. Estos temas laborales siempre han sido de muchísimo interés de las empresas del SEA, entonces pues creo que se van a llevar una información muy importante. Bueno, voy a presentar a María Cecilia de Baker McKenzie. Ella es abogada especializada en Derecho Laboral y de la Seguridad Social con más de 15 años de experiencia en ambos campos. Tiene experiencia como consultor legal estratégico en aspectos laborales en transacciones y proyectos no transaccionales, asuntos de seguridad social y enfoca su práctica en due diligence y auditorías laborales, temas de pensiones, expatriados, compensaciones y beneficios, planes de acciones, cumplimiento laboral, reorganizaciones y reestructuraciones, con un enfoque principal en las industrias de bienes de consumo, comercio minorista, instituciones financieras y tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones. Bienvenida María C. y pues gracias por estar aquí y también felicitaciones. Yo sé que ya podemos contar porque estás en redes, que eres ahora socia de Baker próximamente, entonces también felicitaciones. Jimena, bienvenida, gracias. Jimena es abogada del área laboral de Holland and Knight. Centra su práctica en en legislación laboral y de seguridad social en Colombia. Tiene experiencia en asesoría en relación con las relaciones laborales entre la dirección de la empresa, los empleados y los sindicatos. Su asesoría incluye procedimientos disciplinarios, coordinación y ejecución de planes de despidos masivos, participación en negociaciones colectivas con sindicatos, revisión y redacción de contratos de trabajo, enmiendas y memorandos de empleadores, revisión de políticas corporativas y orientación en materia laboral en general. Muchas gracias y bienvenida, Jimena. Y finalmente, pero no menos importante, obviamente, Germán Andrés Benítez de PricewaterhouseCoopers, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la misma universidad, también especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana y actualmente es candidato a magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la misma universidad. Ha sido conferencista de la Universidad Externado y en diversos espacios académicos sobre temas relacionados con el derecho laboral, derecho migratorio y la UGPP. Entonces, bueno, bienvenido Germán también, bienvenidos PwC. Vamos a dar inicio a este espacio con
con una pregunta para Jimena. Vamos a empezar con Jimena. Entonces, según la ministra de Trabajo, ella nos ha dicho que pues esta reforma busca dar mayor estabilidad laboral, garantizar los derechos de cerca de 22 millones de ocupados y pues entre los cambios que más están sonados, dice que uno pues, de los cambios que quiere hacer es reformar la jornada nocturna, que ya empezaría desde las 6 p.m. Actualmente está a las 9 de la noche y pues trabajo dominical, recargo en días festivos, que pasa también de un 100% a un 75%. Nosotros desde el CEA pues agrupamos 17 sectores económicos y pues también hemos estado recogiendo los comentarios de las empresas sobre esta reforma y nos han manifestado que les interesa mucho conocer cuáles son esos cambios que tiene esta reforma que pueden representar mayores costos. Pues yo mencioné dos nomás, pero pues creo que la reforma trae bastante en ese tema. Y pues, ¿cómo puede cambiar esto las reglas a los negocios que las empresas desarrollan actualmente? Y pues en el caso de nosotros, empresas que son inversionistas de Estados Unidos. Listo, bueno, muchas gracias Lorena por la invitación y por la introducción y muy contenta de estar aquí con todos ustedes haciendo esta exposición y más, casi que muy honrada más bien con participar en esta charla con los panelistas María Cecilia y con Germán. Entonces, bueno, sí, efectivamente, yo creo que no es un secreto que esta reforma trae bastantes incrementos laborales, no solo en los conceptos que tú mencionaste, sino en otros muchos más, incluso en cifras o pues revisando, preparándome también para esta charla, para irme más allá de la parte normativa, la parte técnica, me puse a mirar, quería ver cifras, como porcentajes, como para poder aterrizar un poco más qué estamos hablando y qué es lo que se viene en números para las empresas, para los empleadores, qué puede pasar con ese proyecto de reforma, porque no me gusta ni siquiera decirle reforma para no anticiparme a que sea aprobada en su totalidad, sino es un proyecto. Entonces, encontré estas cifras de 62% del articulado aumenta en los costos laborales y 61% atiende directamente a peticiones o aspiraciones de las organizaciones sindicales. Una de las muchas críticas que le han hecho al proyecto es que no se escuchó a todas las partes interesadas en el proyecto de la reforma, sino solamente a esos temarios o esas propuestas que presentaron las organizaciones sindicales. Y eso se refleja en lo que hoy tenemos como proyecto de reforma laboral, con un 62% aumentando los costos. Entonces, voy a iniciar con los que comentaste porque digamos que son los más sonados y si bien esta semana ya salió la noticia o pues Roy Barreras anticipó que la reforma no se va a alcanzar a discutir ni siquiera o a aprobar a nada en esta legislatura, sino hasta la próxima, el tema, o mejor dicho, los conceptos, los costos que se derivan de los recargos, bien sea por la ampliación de la jornada nocturna o el aumento del recargo por trabajo dominical o festivo, consideramos que estos sí pueden llegar eventualmente a pasar. Todo es incierto, no podemos afirmar nada, pero estos dos asuntos en particular ya venían desde el año pasado presentándose o siendo tema de discusión con otros tipos de proyectos de otros partidos políticos. Entonces, digamos que estos dos asuntos, sin garantizar nada, pueden ser los que tienen más viabilidad con todo el proyecto y han sido tal vez los que menos críticas, sin que no hayan recibido, los que menos críticas hayan recibido, pero igual también las tienen. Entonces, efectivamente, como mencionabas, tenemos un aumento del 75% de recargo por el trabajo en día dominical o festivo a un 100%. Esto es regresar al valor de recargo que teníamos antes de la ley 789 de 2002, con esta ley fue que se redujo del 100 al 75. Ahora volvemos, entonces tenemos como una regresión a muchas normas anteriores y estos son evidencias más bien o ponen de manifiesto más esas luchas de las uniones obreras por volver a estos recargos de hace unos años. Entonces, ¿qué pasa? Si se aumenta, bueno, del 75 al 100, claramente va a aumentar el costo de todas estas empresas que tienen turnos sucesivos, que tienen trabajo dominical de manera habitual. Va a haber un 25% de aumento en ese recargo que ya tienen que pagar los trabajadores. Y adicionalmente tenemos la ampliación de la jornada nocturna. Igualmente, es volver a lo que teníamos antes de la ley 789 de 2002, y es que ya no empieza a las 6 de la noche, perdón, a las 9 de la noche como empieza actualmente, sino a las 6 de la tarde, de sol a sol, empezaría la jornada nocturna. También tiene un impacto porque en todos estos turnos de trabajo que están coordinados hasta las 10 de la noche, sucede mucho de 8 a 2, de 6 a 2, de 2 a 10 de la noche,
los empleadores, las empresas van a tener que empezar a pagar el recargo nocturno, que se paga por el simple hecho de ser nocturno en un 35%, desde las 6 de la tarde, no desde las 9. O sea, ya tenemos 3 horas con un recargo del 35% que no teníamos antes. Y adicionalmente, algo que también estuvimos discutiendo internamente en la oficina es que la gran mayoría, no tendría el porcentaje, ahora tal vez un 70% de las horas extra en muchas de las empresas o empleadores o en donde se manejan estos turnos, las horas extras se van de 6 de la tarde en la práctica, o sea, en la práctica, en cómo se manejan algunos turnos, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Esto quiere decir que va a ser hora extra nocturna. Hay que tener en cuenta entonces un incremento aún mayor, o sea, muy considerable, más allá del proyecto de la reforma, y es que si es hora extra nocturna, ya no es ni el 35, que es la hora nocturna ordinaria, ni el 25, que es la hora extra también ordinaria diurna, sino el 75%. Entonces, todas estas empresas que en la práctica de 6 a 10 es cuando más generan las horas extras con su grupo de trabajadores, van a tener este aumento, en que ya como van a ser nocturnas y además extra, tienen un recargo, van a tener que pagar el recargo del 75% establecido para las horas extra nocturnas. Entonces, esto es un 50% versus lo que hoy pagan por el simple hecho de ser hora extra diurna, que es el 25%. Entonces, ahí vemos cómo estos porcentajes efectivamente incrementan bastante la mano de obra, y especialmente si tenemos en cuenta la reducción progresiva de la jornada ordinaria, pues la jornada máxima legal para 42 horas efectivamente en el 2026. O sea, todo esto es como un cúmulo de costos que van a llegar para los empleadores y que desde ya deben empezar a tener en consideración al momento de programar turnos y presupuestar todos estos costos que se vienen para poder pues, continuar con la operación de la empresa. Entonces, además de eso, pues, como decías, hay muchos otros costos laborales que se vienen incrementando, además de lo relacionado con la jornada, que pues tenemos la jornada, la reducción progresiva que ya venía desde antes y lo respeta el proyecto de reforma, pero estableciendo además un límite diario de 8 horas, con las 42 horas semanales cuando se implementen efectivamente en el 2026. Además, tenemos que el proyecto de reforma habla, o mejor dicho, mantiene la obligación de los empleadores de otorgar la jornada a la familia, que son 2 días en el año, 1 semestral. Recordemos que con la ley inicial de la reducción progresiva de la jornada, al quedar establecido totalmente las 42 horas semanales, se eliminaba, ya no estaba esta obligación de dar la jornada familiar. Con el proyecto de reforma se mantiene. Entonces, además de una reducción progresiva de la jornada máxima semanal, además de la ampliación de la jornada nocturna, del aumento del recargo dominical y festivo, tengo que darle 2 días al año al empleador para dedicar a una jornada especial a su familia, bien sea organizada por el empleador, bien sea organizada por la Caja de Compensación Familiar o simplemente dándoles este día libre. Son 2 días en el año que ese trabajador no va a prestar servicios y que se sigue pagando el mismo salario mensual. Entonces, siguen aumentando los costos y reduciendo sin que esto garantice una eficiencia por parte del trabajador. Como también ya viene sonando bastante, un incremento en las indemnizaciones por despidos sin justa causa en los 3 tipos de contratos: contrato a término indefinido, fijo y por obra o labor, porque pues en contrato a término fijo o por obra o labor tenemos que siempre será mínimo 45 días de indemnización. Esto incrementa en 30 días lo que se tenía, porque actualmente, o lo que tenemos todavía actualmente, la indemnización por la terminación del contrato a término fijo es el tiempo que falte para cumplir ese plazo o el tiempo que falte para terminar la hora labor, y será mínimo los 15 días. En cambio aquí me trae esa misma regla, el tiempo que falte, pero no puede ser inferior a 45 días. Nos ha pasado que muchos clientes nos dicen, no, pero si faltan 20 días para que se acabe la obra, o 20 días para que se acabe la obra, o mejor dicho, no, nos faltan menos de esos 45, lo siento, pero tienen que dar mínimo los 45 días. Entonces sí queda mejor pues esperar, porque esa indemnización es muy alta, es 30 días lo que tenemos hoy por encima, considerando ese mínimo. Y pues en contrato a término indefinido, lo que todos ya sabemos, y es, ya no habrá esa distinción entre quien devengue más o menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sino que todos los trabajadores a rajatabla van a tener derecho a una indemnización equivalente a 45 días por el primer año de servicios y 45 días por los años subsiguientes, o pues calculados de manera proporcional si es inferior. Entonces son básicamente 45 días por año de servicios. Es bastante alto, no está esa distinción que hoy existe en cuanto más o menos de 10 salarios mínimos, y puede ser aproximadamente unos 30 días de salario adicional, dependiendo del caso que aplicaba hoy.
Entonces, incrementa bastante, no sabemos hasta qué punto realmente, porque realmente llega a incentivar la estabilidad en el empleo, que es uno de los grandes ideales y que permea todo el proyecto de reforma, y es garantizar sí, procurar la estabilidad laboral de los trabajadores. Pero hasta qué punto con estas tablas de indemnización tan altas puede encarecer tanto el trabajo o esa antigüedad de los trabajadores que no cumpla finalmente este propósito. Otro de los conceptos, que no lo digo tanto, pero sí es bastante delicado, y es que el contrato de aprendizaje cambiaría de naturaleza. Ya no sería este concepto especial que no es laboral, sino que su propósito y finalidad es dar una formación teórico-práctica al aprendiz, y por eso mismo tiene una naturaleza diferente y unas características especiales, con unos elementos o unos pagos diferentes, o sea, unas obligaciones especiales para esta empresa patrocinadora. Con el proyecto de reforma, como está en este momento, el aprendiz sería un trabajador más con un contrato a término fijo, que depende del pensum académico, sí, pero puede extenderse por 36 meses. Actualmente es de 2 años. Pero digamos que la extensión, listo, podemos manejarlo, pero es un contrato de trabajo, con todas las obligaciones que eso implica. Pago de salario, pago de prestaciones sociales, vacaciones, afiliación y pago a seguridad social, como todos los trabajadores. Recordemos que hoy tenemos no un salario, sino una compensación económica que no es salario, y que además tiene la restricción de no poder ser parte de una negociación colectiva con sindicatos. Aquí, al ser salario, puede ser objeto de negociación con las organizaciones sindicales, y puede ser reglada en una convención colectiva de trabajo. Entonces, si bien, por ejemplo, en el proyecto de reforma, ese salario debe ser mínimo, el salario mínimo, si en la convención colectiva está establecido un salario mínimo diferente para la empresa, ese es el que va a aplicar para el aprendiz. O sea, el aprendiz va a ser un trabajador más, con todas las afiliaciones a seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales. Hoy tenemos la distinción entre etapa lectiva, solo salud, etapa práctica, salud y riesgos laborales, no pensión y no aportes para fiscales. Aquí ya no se hace esa distinción. Esto va a incrementar bastante los costos, porque es un trabajador más que no se tiene inicialmente presupuestado en un headcount. Entonces, otro costo laboral bastante considerable, que puede tener un efecto totalmente negativo y nefasto para los mismos aprendices, porque ya hemos escuchado empresas o clientes que manifiestan, no, pues voy a tener que monetizar. Se pierde ese propósito de darle esta formación a un aprendiz, porque para muchas empresas va a ser mucho más económico monetizar que tener un trabajador más en su planta, en su nómina. Entonces es un costo bastante considerable, porque va a ampliar sí o sí el personal de una empresa. Otro de los costos, que creo que también ya hace parte como de ese acápite o capítulo que busca la reducción o la eliminación de las brechas de género y busca la equidad, y es el aumento de la licencia de paternidad, que busca que se aumente progresivamente hasta llegar a las 12 semanas en el año 2025. 5 semanas a partir de la vigencia de la ley, que sería este año, 8 semanas a partir del 2024, y las 12 semanas llegarían en el 2025. Si bien la licencia de paternidad continúa, el reconocimiento, o sea, el pago continúa a cargo del Sistema de Seguridad Social en Salud a través de la EPS, pues sigue siendo un costo que inicialmente va a tener que iniciar el empleador. Una carga burocrática o administrativa de hacer todo este procedimiento de solicitar el reembolso a la EPS, que yo creo que todos sabemos que a veces no es tan fácil, y muchas veces las EPS tienden a demorar un poco el trámite, pero también va a implicar que en esas 12 semanas de licencia de paternidad, pues el empleador va a tener que reemplazar o encontrar a alguien que supla este cargo mientras está esa ausencia, o no hacerlo con el mismo equipo, pero hay algunas posiciones que sí necesitan ese reemplazo para poder continuar la operación de la empresa o del negocio. Entonces, sí termina aumentando los costos para muchos empleadores. Esos son como los más importantes, pero de verdad, si uno ve en todo, ya Germán muy seguramente entrará en ese tema, pero sí hay un incremento. Esta es como desde la parte individual, pero desde la parte colectiva trae muchísimo más. Tercerización, si bien continúa estando permitida, va a incrementar los costos, que al final y esto lo hemos escuchado de todos, pero al final al que más va a afectar es a la pequeña, la micro, pequeña y mediana empresa, no a las grandes. Ya Germán entrará en ese tema. Pero sí, definitivamente hay un incremento en los costos laborales que no per se van a llevar a que aumente la estabilidad laboral, que no per se van a llevar a que incremente la formalidad,
puede que incluso lleven a la informalidad, uno no ve realmente que el proyecto de reforma traiga o de verdad desarrolle esas finalidades que desde hace rato se vienen discutiendo, esas conclusiones que vienen desde la misión de empleo para realmente obtener un aumento en las cifras de empleo formal y pues efectivamente reducir la informalidad. Eso es lo que tenemos por ahora. Bueno, y tenemos el incremento anual con el IPC, que digamos es algo que ya muchas empresas vienen implementando, pero lo mismo, las micro y las pequeñas empresas a veces no tienen los recursos para poder cumplir con esta, que vendría a ser una obligación legal de incrementar o ajustar, más bien ajustar el salario de los trabajadores que deben hasta 2 salarios mínimos con el IPC del año inmediatamente anterior. Hoy en día solamente se incrementa el salario mínimo legal con el respectivo aumento que se haga bien por decreto o bien por acuerdo entre las organizaciones obreras y los empleadores, los empleadores. Hoy en día ya sería IPC a todos los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos. Bueno, muchas gracias, Jimena. Bastante carga, la verdad, de costos para que aumentaría la reforma. Tú mencionaste, pues, hablaste un poco de los sindicatos, pero pues más a nivel de costos, a mí me gustaría como profundizar más en este tema de los sindicatos, porque pues ahí hay unas propuestas pues a nivel de agrupación colectiva o pues dicho de otra manera en materia sindical, y varias empresas pues nos han manifestado su preocupación frente a ciertos de estos cambios. Entonces yo le pregunto a Germán, pues cuáles son estos cambios que propone la reforma en esta materia y cómo puede afectar esto, pues no solo a las empresas, sino también la contratación de bienes y servicios. Gracias, Lorena, y buenos días para todos. Y también extiendo mi saludo a mis compañeros panelistas. Bueno, pues los cambios son significativos. Esta es una reforma que realmente le pone a nivel normativo una cantidad de reglas nuevas, especialmente en materia de negociación colectiva y asuntos relativos a la huelga. Pero miren, para no aburrir al espacio, para ponerlo en términos, digamos, muy sencillos, yo creo que hay como unos 7, 8 puntos básicos que podríamos hablar de lo que esta reforma nos trae. Comencemos por la huelga, que como todos sabemos es cuando los trabajadores cesan las actividades y proceden a protestar pidiendo que se cumplan o que se den los derechos o aquellas prebendas que ellos hayan pedido a través de su pliego de peticiones. Esta reforma realmente se enfoca en materia de huelga en acabar las limitantes para que los trabajadores que vayan a la huelga puedan presionar de forma efectiva al empresario, al empleador. Hoy tenemos un marco jurídico en el que se ponen limitantes concretos. O sea, por ejemplo, no puede haber huelga en servicios públicos esenciales. 2, no puede darse la huelga por toda la vida, por un tiempo indeterminado. 3, se tiene que seguir un procedimiento para la declaratoria de la huelga, como quiera, que no es que yo mañana salgo con un grupo de personas sindicalistas y vamos a parar las actividades, pues porque eso no permite prepararse absolutamente a nadie en este contexto. Esas son las reglas como están hoy. Esta reforma trata de reducir esas limitantes de forma tal que quede mucho más fácil, y lo digo por supuesto con el debido respeto, a que el sindicato o las organizaciones de trabajadores se puedan ir a huelga mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, la temporalidad de la huelga se acaba. Hoy en día hay una temporalidad de 60 días. Si el sindicato está en huelga por más de 60 días, automático tiene que pasar esto a un tribunal de arbitramiento para que sea este tercero, pues el que decida finalmente qué va a dar y qué no va a dar. Con esta reforma se acaba la temporalidad de la huelga. O sea, pueden durar más de 60 días en pie de lucha y, por supuesto, imagínense ustedes un empresario aguantando más de 60 días una huelga. Y tengan en cuenta una cosa, durante la huelga no se puede realizar ninguna actividad. O sea, la empresa literalmente queda cerrada porque no pueden ejecutarse precisamente actividades ni siquiera con terceros, en la medida en que eso pues sería una conducta que atentaría contra el derecho que tienen los trabajadores de reivindicar derechos o de pedir unos nuevos.
Otro, la huelga en servicios públicos se permite, cosa que a mí en lo personal me parece absolutamente grave, porque es que imagínense ustedes las empresas prestadoras de servicios públicos, sus empleados pudiéndose ir a una huelga indefinida. Quedamos entonces a la merced de que la prestación de dichos servicios, que son muy, muy importantes para la vida diaria de todos nosotros, pues queden supeditados, obviamente, a que se llegue a una negociación por quién sabe qué tipo de condiciones. Entonces, esta reforma nos plantea un cambio muy importante y es que los servicios públicos, todo tipo, se pueden ir a una huelga. Claro, hay algunas reglas como que se tiene que garantizar la prestación del servicio para que estas personas se vayan a la huelga. Pero yo les pregunto, y aquí vienen las incoherencias, perdón, y lo tengo que decir de esta reforma con la cual no estoy en nada de acuerdo, que ¿cómo vamos a garantizar la prestación de un servicio si por supuesto las personas se van a poder ir a la huelga? O sea, una de las dos cosas está mal. En materia de votación de la huelga, ¿cómo funciona hoy las cosas? La mitad más uno de los trabajadores de la empresa, si están en el sindicato y este sindicato así lo aprueba, la huelga pasa. Hoy en día eso se redujo a la tercera parte de los trabajadores de la empresa. Con esta reforma se está planteando que sea la tercera parte. O sea, se reduce la cantidad de trabajadores que son necesarios que estén sindicalizados para que se apruebe la huelga. Entonces va a ser mucho más fácil que la organización sindical llegue a este tipo de presión con un menor número de trabajadores involucrados. Otra, que ya no tiene tanto que ver con huelga, pero que igual nos permite aquí dar atisbos de cómo funciona esto. ¿Qué pasa con los descuentos salariales? Cuando yo soy una persona que me afilio a una organización sindical, a mí el sindicato me cobra una plata y es deber del empleador descontármela con destino al sindicato. Eso solamente, por supuesto, ocurre cuando yo soy una persona que me afilio al sindicato y por ende tengo derecho a que me represente un tercero llamado sindicato. Con esta reforma lo que se plantea es que cuando el sindicato logre, por supuesto, que una convención colectiva le aplique a la empresa, a los trabajadores no, a los trabajadores no sindicalizados les aplicaría el descuento sindical cuando haya una quinta parte de trabajadores sindicalizados en la empresa, que hoy en día era una suma superior, pero que la redujeron a una quinta parte. Entonces, entre menos trabajadores sindicalizados logren obtener el derecho a que se le aplique una convención colectiva, pues se extenderá a ellos también el descuento sindical, con un agravante que me parece a mí de las peores cosas que aparecen aquí, y es que este proyecto de reforma prácticamente acaba con los pactos colectivos. Y entiéndase por pacto colectivo el espacio que tienen los trabajadores no sindicalizados de entrar a negociar con el empleador condiciones salariales, prestacionales y de otro tipo laboral sin necesidad de pasar con la organización sindical. Y supuestamente esto fue porque por recomendaciones de la OIT y de la OCDE se dice que no deberían existir los pactos colectivos. Pero yo les digo una cosa, en un país como el nuestro, pues evidentemente es necesario dar mecanismos de negociación entre ellos, no necesariamente pasando por los sindicatos. Entonces, esto es una medida regresiva a los intereses de cualquier trabajador y por supuesto afecta muchísimo la cadena de suministro de una empresa, porque imagínense ustedes ahora yo estar pensando que no puedo ni siquiera entrar a negociar con los trabajadores no sindicalizados. Pero bueno, digamos que esa apreciación me la corto y en unos minutos termino mi intervención. Dos últimos puntos. En materia de derecho de asociación sindical, esta reforma se desparrama con una cantidad de garantías y refuerzos a la manera de ejercer el derecho de asociación sindical. Hombre, yo en principio digo, eso no está nada mal, pero cuando uno empieza a leer eso y empieza a ver que, por ejemplo, una garantía sindical es que las organizaciones sindicales tienen la potestad de exigirle al empleador contactar a sus trabajadores para que le puedan promocionar las actividades sindicales, pues prácticamente entonces tengo que tener yo siempre la puerta abierta para que las organizaciones sindicales entren a mi compañía y ellos promocionen sus actividades acá. O sea, me toca tener casi que dejarles ingresar para cualquier cosa para que ellos hagan sus actividades y para que promocionen. Miren, es que es tan grave que, por ejemplo, me exige este proyecto de reforma que cualquier trabajador nuevo
tiene que tener acceso directo con el sindicato para que esto le promocionen la actividad sindical a ese nuevo empleado. Cosa que pues no es que esté mal, pero poniéndolo en el contexto real de Colombia, yo lo veo con una inmensa preocupación. Te incrementan a 15 las causales de conductas antisindicales. Prácticamente todo lo que yo haga se vuelve una conducta antisindical. Ejemplo, si un director de recursos humanos le niega el acceso a la organización sindical para que hable con los trabajadores, conducta antisindical, con un agravante. Esto da, según el proyecto de reforma, sanciones hasta de 100 salarios mínimos sin perjuicio de las conductas penales y civiles que esto da en materia de la jurisdicción ordinaria. Luego, o sea, yo no digo que tener un sindicato sea bueno o malo. Yo creo que es una coyuntura que claramente una empresa tiene, pero cuando yo debo tener un espacio casi que bailando siempre con el sindicato para manejar mi compañía, pues eso por supuesto me pone una limitante enorme para desarrollar el objeto social de mi propia empresa y creo yo desestimula muchísimo la contratación, por supuesto, de nuevos empleados, porque si entre más empleados tengo, más posibilidades voy a tener de que los sindicatos se involucren conmigo, pues yo como por lo menos empresario, la verdad me la pensaría 2 veces. Bueno, Germán, pues muchas gracias por ese panorama de los sindicatos, muy interesante. Y pues dentro de los temas que trataste, hablaste por ahí de los temas de los pactos colectivos y de cómo esto, la OIT y la OCDE, bueno, la OSD, cómo está viendo eso. Y pues la verdad, este es un tema que nos interesa mucho en el SEA porque pues nosotros somos una organización que agremia pues empresas multinacionales, inversionistas, y pues por eso me gustaría como profundizar un poco más en este tema con María C. Y es que pues hace ya unos días salió en varios medios que pues el gobierno dijo que países como la OCDE, países de la OECD apoyaban la reforma pensional y laboral en Colombia. Y pues de acuerdo con este artículo que salió, decía que países como México, Estados Unidos, Canadá, España y Francia daban su respaldo a este proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está la reforma laboral respecto a los compromisos justamente OCDE y los TLC suscritos con Canadá y Estados Unidos? Si realmente es lo que proponen pues tanto la OCDE como los TLCs, requiere que se haga una reforma laboral como la que se está proponiendo actualmente y pues todos los ajustes que se proponen, ¿no? Entonces, pues nos gustaría saber eso. Muchas gracias, Lorena, y gracias a todos los participantes que ya veo que vamos en 67. Bienvenidos todos. Esperamos que se estén aprendiendo y que cualquier duda pues nos cuenten acá nosotros vía chat. Pues digamos que frente al tema de la OCDE y los TLC suscritos con Canadá y Estados Unidos, frente a los segundos del TLC, pues importante aquí tener en cuenta que son acuerdos de promoción comercial. Ellos están vigentes, esos TLC desde 2011 y 2012. Ellos son únicos en este género de TLC, de pronto ahí devolviéndome un poco porque usualmente los TLC regulan el tema de comercio de bienes y servicios y estos traen también capítulos que tratan diversos temas laborales. Se enfocan mucho en los temas colectivos a los que se refería Germán, que como vimos la reforma contempla varias garantías en esos temas de derecho sindical y de derecho a organizarse y negociar colectivamente, pero también incluyen muchos otros temas y los incluyen de forma general. Digamos que algo que es importante en los TLCs suscritos es que se reconoce la soberanía de cada país de regular las relaciones laborales y lo que se hace es simplemente asumir unos compromisos de no deteriorar la legislación laboral para generar ventajas en materia de comercio internacional o inversión. Entonces, digamos que se incluyen temas de la prohibición del uso de trabajo forzoso obligatorio, que eso ya existe en Colombia, edades mínimas para el empleo, que también ya existe, la prohibición y eliminación de formas de trabajo infantil, temas de trabajo aceptable, condiciones de salario, entre otros, digamos. Nuestra conclusión es que
digamos, a grandes rasgos podemos decir que las disposiciones incluidas en los TLCs de ambos países, Canadá y Estados Unidos, están de alguna u otra forma contempladas en la reforma laboral propuesta por el gobierno, tendientes como a cumplir o reforzar algunos de los compromisos enmarcados. Varias de las disposiciones de los TLCs ya estaban contenidas de alguna u otra forma en nuestro régimen laboral. O sea, no es nada nuevo, no hay una necesidad tácita o real a nuestro modo de ver de realizar ajustes propuestos, porque se dejan de lado temas que además continúan sin regulación vigente y que además juegan un papel muy importante en nuestro país. Les doy un ejemplo, o sea, uno de los compromisos más sonados con el TLC fueron los asuntos relacionados, y eso lo hablaba Jimena también al principio, con la pequeña, mediana y microempresa y los artesanos, en relación con los derechos fundamentales al trabajo y el mejoramiento de las condiciones laborales. Y digamos que eso no está muy regulado, no está, digamos, regulado en la reforma. Y digamos que aunque en Colombia es fundamental pues el tema de la buena fe en las actuaciones, la legislación tampoco consagra las buenas prácticas laborales en lo que se refiere a difundir información, promoción, incluyendo la responsabilidad social empresarial, que contribuyan a competitividad de los trabajadores, entre otros. Y lo otro es aterrizar, que eso tampoco lo vimos en la reforma, aterrizar las condiciones aceptables de trabajo respecto al salario mínimo, salud y seguridad ocupacional que se trae. Y digamos que, reforzar el tema del trabajo informal, que sabemos que es al final lo que pretende el gobierno en lo que el TLC. Cosas positivas que vemos y sí es el tema de género. El tema de género, los acuerdos de TLC sí propenden por el desarrollo de programas sobre cuestiones de género. El gobierno actual ha sido abanderado en temas de género y la reforma provee diferentes cuestiones relacionadas con el tema de género y también, digamos, con el tema de género binario y no binario. Entre otros, pues el Servicio Público de Empleo, que debe eliminar barreras de acceso no solo para mujeres, sino para personas LGBTIQ+, de comunidades étnicas, entre otros, y la prohibición de discriminaciones a mujeres, comunidades étnicas, temas de movilidad social, que sí lo trae, digamos, y es uno de los aspectos importantes en la reforma propuesta por el gobierno. Bueno, muchas gracias. María C., me gustaría pues devolverme un poquito pues a esta parte de los costos, ¿no? Y de cómo cambian las reglas, esta reforma, y devolverme a preguntarle pues a Jimena algo que nos han estado preguntando también las empresas, y es sobre si hay un cambio en las reglas respecto a los despidos con justa causa, que de hecho pues la reforma o la propuesta de reforma trae ciertos cambios en este aspecto. La pregunta sería si es posible terminar Hola, ¿sí? Si es posible terminar los contratos de trabajo si la reforma pasa como está actualmente. Hola, me Pues, desconecté por un momento. Si me puedes, por favor. Hola. Bueno, no, estaba preguntándole a Jimena por el tema de, sí, habíamos pasado a Jimena y preguntándole qué pasaba con el tema de los despidos, si cambia las reglas ahorita de lo que tiene que ver con los despidos de justa causa, si realmente los empresarios hoy en día, después de pasar esta reforma, podrían o no despedir a los empleados. Esa era la pregunta que le estaba haciendo a Jimena. Listo, gracias Lorena. Pues inicialmente la respuesta es sí, pero me quiero volver un poco cuando empezaron estas publicaciones o filtraciones de borradores no oficiales del proyecto de reforma que a todos nos llegaron por WhatsApp. Hasta donde tengo entendido, no he escuchado a nadie que me diga que lo vi en una página del ministerio, para nada. Esto, a mí uno me llegó un domingo mientras estaba acá en mi casa, pero bueno.
Y en esos borradores iniciales, no oficiales, aparecía o era bastante clara que eliminaba la facultad legal de terminar el contrato de trabajo sin justa causa que tienen los empleadores con el respectivo pago de la indemnización, o pues la parte incumplida del contrato debe pagar esta indemnización por la terminación del contrato de trabajo, artículo 64. Los borradores iniciales eliminaban de tajo esta posibilidad, esta facultad legal, y además incluso le daban la facultad o potestad al trabajador de solicitar o decidir si prefería el reintegro o el pago de esa indemnización. Entonces, esto generó un poco de pánico al comienzo. El proyecto no mantuvo esa eliminación, por el contrario, mantiene la redacción original, o pues no la redacción original porque ya tenemos los cambios en las tablas de indemnización, pero mantiene la facultad legal de terminar sin justa causa el contrato de trabajo. Sin embargo, cuando uno se va como al detalle en el proyecto de reforma, en diferentes artículos, uno sí, o pues hemos dudado de que esta posibilidad sea tan clara o que esta posibilidad esta facultad legal se pueda ejercer de la misma manera como lo hacemos hoy en día. Entre una carta, pagamos una indemnización. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, me voy para el artículo, en la definición del contrato a término indefinido hay una afirmación que es el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras no sea terminado conforme las causales establecidas en la legislación. Cuando uno se va a las causales, está en la 62, literal A del código, que incluye una, es muy general, que es la que generalmente uno aplica, y es el numeral 6, que habla del incumplimiento de obligaciones y prohibiciones que establecidas en el código, menciona fallos arbitrales, convenciones, y el artículo, como está hoy en día, menciona contratos individuales de trabajo. El proyecto de reforma elimina contratos individuales de trabajo. Entonces dice, ya no puedo establecer fallas graves, obligaciones o prohibiciones que pueda alegar como un incumplimiento para la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Ahí me metí rápidamente en el contrato de trabajo con justa causa, pero es como porque mi conclusión a la pregunta es, se puede, pero hay tantas restricciones y limitaciones que la carga del empleador para poder demostrar que no está incurriendo en un despido arbitrario o discriminatorio o que efectivamente se configuró la justa causa es muy alta. Por lo que les comentaba, perdón, ahí me desordené un poco. Entonces, sin justa causa tenemos una tabla de indemnización alta. Tenemos además un artículo que creo que es el 10º, donde dice que están prohibidos los despidos arbitrarios o discriminatorios. Es una finalidad loable, está bien, y como mencionaba María Cecilia, iba muy alineado con temas de género, de no discriminación por razones de género, sexo, religión, ideas políticas, o sea, nada, que está bien, y está bien que se establezca esta forma, pero cuando uno se va a la palabra arbitrario, ¿qué es arbitrario? Y de hecho, esto es algo que me pasa mucho cuando leo el proyecto, es ¿qué es arbitrario? ¿Qué es permanente? ¿Qué es temporal y para quién? ¿Según quién? Entonces, porque un despido sin justa causa es un despido que no tiene motivación o causal alguna objetiva. Es un acto de voluntad del empleador o puede ser del trabajador para terminar el contrato de trabajo con una consecuente indemnización. Entonces, sí, si uno hila muy delgado y piensa en qué estaban buscando con esta adición de arbitrarios en este artículo que quieren incluir dentro del código, ¿por qué arbitrarios? Dentro de arbitrario puedo incluir un despido sin justa causa. Eso quiere decir que mañana un trabajador alega que fue despedido de manera arbitraria o discriminatoria y ya inmediatamente invierte la carga a la prueba al empleador para demostrar o que existieron causas objetivas o que el despido no fue discriminatorio. Si yo despido sin justa causa, ¿qué causa objetiva puedo alegar cuando precisamente el despido o la terminación de contrato de trabajo sin justa causa es esa facultad legal que me permite hacerlo sin ningún tipo de motivación detrás? Entonces, ese artículo es lo que por lo que pensamos que si bien mantienen esa facultad, es una restricción es una restricción a poderla ejercer libremente. Ejercerla siempre va a generar ese riesgo. Y si bien el riesgo siempre está presente, aquí lo aumenta exponencialmente porque basta con que el trabajador diga fue arbitrario o discriminatorio, usted, empleador, demuestre que hubo causas objetivas detrás de esa terminación. El despido sin justa causa se supone que no hay esas causas objetivas, por eso se llama de esa forma. Por eso consideramos que sigue estando de manera mucho más, digamos, borrosa, pero el proyecto de reforma sí mantiene esa finalidad o esa intención de buscando esa estabilidad, como muchas veces ya lo hemos venido, o como ya lo hemos venido viendo, terminando en una inamovilidad laboral
o generando tantas cargas, muchísimas cargas al empleador para poder terminar un contrato de trabajo, incluso sin justa causa, incluso existiendo la facultad legal para hacerlo. Y en cuanto a la terminación de contrato con justa causa, también se mantiene, pero ahí me vuelvo a lo que les estaba comentando inicialmente, que me enredé un poco, y es, uno, pues está el tema que eliminaron esa parte de contrato individuales de trabajo, como cuando uno en el contrato incluye obligaciones y prohibiciones cuya configuración puede permitir al trabajador, el empleador terminar el contrato de trabajo con justa causa, ya lo elimina. Entonces solamente puedo alegar incumplimiento respecto a obligaciones o prohibiciones legales establecidas en reglamento de trabajo, convenciones y fallos arbitrales. O sea, si le quita al empleador una herramienta adicional que tenía para alegar la configuración de esa justa causa. Entonces, sí, insisto, siguen existiendo, o mejor dicho, impone más restricciones o carga para el empleador de demostrar esa justa causa que quiera alegar para la terminación del contrato de trabajo. Y además de eso está el procedimiento disciplinario que trae. Hoy en día, digamos que el empleador tiene todavía flexibilidad en cuanto a cómo va a desarrollar el procedimiento disciplinario en su reglamento de trabajo. Aquí ya el código lo trae en términos, si no, un poco ambiguos, no hay unos términos que se deban establecer, tendrá una segunda instancia, y si bien esto viene también de un desarrollo jurisprudencial constitucional, aquí al ponerlo en el código le da digamos que una fuente legal a ese procedimiento disciplinario, que como les decía también, además me parece que además de la parte temporal, tiene unos términos ambiguos, tiene que ser razonable, tiene que estar motivado, pero ¿a criterio de quién? Pues tiene que respetarse el principio de presunción de inocencia, es uno de los principios que traen que se deben respetar al desarrollar un procedimiento disciplinario. Yo siempre me pregunto, pues, y nos ha pasado a todos en la práctica, desde que entregamos una notificación o pues, la comunicación para iniciar el procedimiento disciplinario y atender unos descargos, hay muchos trabajadores, muchos trabajadores y que inmediatamente no, presunción de inocencia y la diligencia de descargos. Entonces, al dejarlo tan abierto, lo que va a hacer es dificultar aún más un procedimiento que ya es difícil, porque obviamente muchos trabajadores entran ya, digamos, predispuestos y con o pues estando a la defensiva con quien está realizando el procedimiento disciplinario. Entonces, y además de todo esto, y algo que a todos yo creo que nos preocupa es la consecuencia de omitir alguno de esos paso a paso que trae el proyecto de reforma. Y es, si yo omito alguno de esos, omito el procedimiento disciplinario, la consecuencia es que ese despido con justa causa se torna en ineficaz. Esa ineficacia implica que puede pedir el reintegro del trabajador. Hoy en día no tenemos eso. Hoy en día, si se considera que un despido con justa causa no se configuró, bien sea porque la falta imputada no se demostró o el trabajador no la cometió o las pruebas no son lo suficientemente fuertes para demostrar esa falta, no hay despido con justa causa, sino un despido sin justa causa es la consecuencia con un pago de indemnización, a menos que el trabajador tenga algún tipo o sea sujeto a algún tipo de estabilidad laboral reforzada. Con esto desaparece. Si se cae una justa causa, lo que hay es un reintegro, no un despido sin justa causa, independientemente de la calidad de sujeto o no de estabilidad laboral reforzada del trabajador. Eso es lo que podemos entender con el inciso final de ese artículo de procedimiento disciplinario. Entonces, ¿existe la posibilidad de terminar el contrato? Sí, se mantiene, pero con un montón de condiciones y restricciones que, de verdad, en la práctica lo van a hacer más difícil de lo que ya sucede, ya pasa, que ese procedimiento disciplinario se extiende bastante, se puede extender bastante. Eso, y por otro lado, que hoy en día la posición de la Corte Suprema de Justicia es, para alegar una justa causa de terminación no es necesario adelantar todo este procedimiento disciplinario que aquí sí nos trae el código, porque una cosa es un procedimiento disciplinario para imponer una sanción disciplinaria, y otra cosa es la terminación del contrato de trabajo. Aquí ya hay una decisión de finalizar una relación laboral, no darle continuidad y no imponer una sanción para que haya una corrección de esa conducta, esa conducta que se quiere corregir. Eso lo ha argumentado siempre la Corte Suprema de Justicia. Aquí sí, legalmente, y lo establecen, tanto para sancionar como para terminar con justa causa un contrato, debe adelantar este paso a paso. Entonces, dificulta bastante el relacionamiento y la posibilidad incluso de los empleadores de terminar el contrato e imponer sanciones, porque está esta segunda instancia que exige la
el procedimiento disciplinario que está incluido o que pretenden incluir con el proyecto de la reforma. Entonces, sí, como para cerrar ya, se puede, pero con demasiadas restricciones y condiciones que va a aumentar las cargas, incluso se vuelve una burocracia bastante alta poder terminar el contrato de trabajo. Bueno, pues muchas gracias, Jimena. Entonces ya llevamos dos temas, aumento de los costos, ahora también como imposibilidad o dificultad para terminar estos contratos. Y hay otro tema, y ya moviéndome un poquito de tema, que las empresas también nos han estado preguntando muchísimo y que les interesa mucho porque pues hay varios sectores que subcontratan servicios a a otras empresas. Entonces, Germán, nos gustaría, y yo creo que a muchos de los que están acá conectados, entender en el proyecto de reforma laboral qué pasa con los contratos de tercerización y cuál es ese impacto que tienen estos cambios a esos contratos en la cadena de suministros. Uf, ok, va a cambiar mucho. Si esta reforma pasa, esto va a cambiar muchísimo y va a poner esto en un contexto prácticamente de definir si prefiero yo contratar a las personas directamente o asumir unos costos superiores para mi operación. Y lo voy a poner con toda claridad para que se entienda, digamos, en términos de números. Empecemos, partamos que lo que se conoce como tercerizar, hoy en día en Colombia lo tenemos a través de contratistas independientes o los llamados contratistas y a través de empresas de servicios temporales. Por supuesto, ahí también está metido el tema del outsourcing, que es una medida con la cual yo desgloso parte de mi operación, la pongo en manos de un tercero y que ese tercero pues se encargue de una actividad que potencialmente yo no quiero ejecutar. Pero digamos que la parte del outsourcing podríamos dejámoslo un momentico de lado. Si estamos hablando de lo que son contratistas, ¿qué hay hoy? Un contratista independiente, entiéndase este como una persona natural o jurídica que le presta un servicio a una empresa que contrata por tal efecto un servicio, ejecuta una actividad por la cual recibe unos honorarios. Cuando hoy en día eso lo desarrolla un contratista para actividades que son conexas a la actividad principal, lo que uno puede decir es, bueno, el usuario, en este caso la empresa, pues tiene algún nivel de responsabilidad de pagar los honorarios, pero hay cierta independencia entre yo como empresa que contrata a un contratista y este contratista frente a sus empleados o frente a su estructura. Digamos que así es como funciona la situación de los contratistas independientes. Pues bien, esta reforma, ¿qué nos plantea? Nos plantea que, primero, debe existir igualdad, ojo con esto, de salarios y beneficios legales y extralegales entre los empleados del contratista y mis empleados si es que yo decido contratar con un contratista. Entonces, pongamos esto en un ejemplo. Yo soy una empresa de manufactura y decido contratar a un prestatario de servicio, por ejemplo, para que me genere un transporte de unos insumos. Asumamos en este ejemplo que yo también tengo vehículos y transportistas propios con los cuales pretendo generar la operación. Pero que por alguna diferente razón yo necesito que un tercero me haga este servicio, ya sea, por ejemplo, por un incremento o por una situación ocasional. Pues bien, lo primero que yo voy a tener que hacer es ver, ok, señor contratista, ¿cuánto le paga usted a sus empleados? Y empezar a comparar si lo que esos empleados reciben es lo mismo que reciben los míos. Porque donde no reciban ellos, yo tengo que entrar a obligarle al contratista a que les pague lo mismo que yo le pago a mis transportistas por hacer esa misma ejecución. Porque así como está planteada la reforma, me obliga a que haya igualdad salarial y de prestaciones de los empleados del contratista respecto a los del usuario contratante. Entonces, imagínense ustedes el incremento en el costo y, por supuesto, casi que me toca a mí estar haciendo licitaciones para poder contratar con cualquier contratista porque me toca analizarlos antes de yo tener cualquier relación comercial con ellos. ¿Cuál es la dificultad? Y es que, según este proyecto, me lo dice, es cuando se ejecuten actividades relativas a la actividad principal del contratante. Entonces uno empieza aquí a pensar, ¿qué son actividades principales? Pues hombre, prácticamente todo lo que yo hago contra mi objeto social.
Se excluirían de esto las actividades no conexas a la actividad principal. Yo pregunto, ¿cuándo yo voy a contratar a un contratista para no ejecutar algo que tenga que ver directa o indirectamente con mi actividad principal? Pues es que siempre, si no, ¿para qué los contrato? ¿Me entienden? O sea, es que aquí es donde vienen algunos niveles de incoherencias que tiene la reforma, porque es que lo que está haciendo es limitándome, en mi opinión, por supuesto, y mis panelistas siéntanse libres de decirme, Germán, por favor, guarde silencio porque no está diciendo cosas ciertas. Pero está limitándome a mí de alguna manera la posibilidad de contratar con terceros para ejecutar cosas que de golpe son absolutamente necesarias para mi operación. Y miren, aquí tengo algunos datos. Según el DANE, en la última encuesta de ocupación informal, que fue de diciembre de 2022 a febrero de 2023, la población ocupada informal, ¿sí?, es del 85,2%. Entonces, ¿quiénes se entienden como ocupados informales? Una lista importante porque el DANE nos presenta dentro de sus estadísticas un montón de cosas, pero dentro de ellos están los contratistas. O sea que si yo tengo este nivel de ocupación informal, entendida esta como todas aquellas actividades económicas del mercado que operan a partir de recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una personalidad jurídica independiente de los hogares. O sea que cualquier contratista que tenga una pequeñita empresa y que le dé por prestarle servicios a una compañía grande, pues cae dentro de esto. Imagínense ustedes esas personas cuánto le pagan a sus empleados. Puede que le estén pagando el mínimo. Y si yo tengo dentro de mi cadena de suministro a alguien que le paga un poquito más, me toca exigirle a ese contratista, señor, le va a tener que subir a esa persona si usted quiere contratar conmigo. Yo no creo que ellos vayan a estar muy felices de estar subiendo el costo. O peor, me van a trasladar el costo a mí. Me van a decir, listo, yo contrato con usted, pero entonces como me toca subirle el salario a mis trabajadores, yo le traslado ese costo al usuario final. Y el usuario final termina subiendo el valor de lo que le va a tener que pagar al contratista. Ahora, en materia de contratistas independientes, esta reforma nos dice que hay solidaridad para todo, es decir, tanto para cuando la actividad que yo subcontrato es de la actividad principal mía como usuario, como cuando no. Entonces, resulta que un empleado del contratista le pasa algo, le da voy a demandar a mi empleador porque no me pagó de alguna manera los salarios, entonces ahora puede demandarme a mí también como usuario contratante, solidariamente. Ojo, tanto si la actividad es directa como si es indirecta. Entonces, también yo como empresario que voy a contratar con contratistas, me toca empezar a hacerle auditorías periódicas a mis contratistas, prácticamente para estar mirando si están haciendo las cosas bien o no, porque como yo ahora tengo también solidaridad, por supuesto, eso implica también un incremento en un costo importante. Entonces, dejamos también por un lado el tema de los contratistas. Vamos ahora con las empresas de servicios temporales. ¿Qué son estas? Empresas que se dedican a contratar personas para prestarlas. Entendámoslo, por supuesto, en el contexto de que es prestar, y es, te voy a permitir que esa persona te preste unos servicios por un tiempo específico y, por supuesto, dentro de unas causales. Miren, las empresas de servicios temporales no son nuevas en Colombia. Eso viene desde hace ya mucho tiempo, es más, desde la Ley 50 de 1990 ya tenemos empresas de servicios temporales. Lo cierto es que las empresas de servicios temporales solamente pueden ser contratadas para 3 causales. Están en el artículo 77 de la Ley 50. 3 causales y no más que 3 causales. ¿Qué hace este proyecto de reforma? Se inventa 3 parágrafos con los cuales lo que está realmente haciendo es diciendo que, bueno, hoy cómo tenemos las cosas. Cuando yo contrato una temporal, ese personal temporal, ¿qué me cuesta? Me cuesta el valor de los salarios, prestaciones y lo que esa persona tiene, más el fee que me cobra la empresa de servicios temporales, pues por prestarme este servicio, porque pues ellos tienen que ganar algo. ¿Listo? Pero ¿cuánto tiene que recibir ese trabajador en cuanto a salario? Según la Ley 50, hoy debe recibir igual salario y beneficios, entre algunos, alimentación, transporte y recreación. Así me dice el artículo, la Ley 50. Pues bien, esta reforma me dice, no solamente me reitera que tiene que hacerlo solamente para las 3 causales, sino que 2 cosas. 1, tiene que pagarle lo mismo
y además poner en las mismas prestaciones y beneficios. Y cuando dice beneficios me lo deja abierto. Entonces, los beneficios extralegales también se los tengo que extender al personal que es de una empresa de servicios temporales. Todo parece indicar que sí. Entonces, imagínense cuánto me va a subir eso el costo cuando yo contrato con una temporal. Eso me lo va a incrementar porque la temporal antes de contratar conmigo me va a tener que preguntar, bueno, quiero que usted me cuente, señor usuario, con todo cariño, cuáles son todos los costos y cuáles son todos los pagos que usted le hace a sus empleados. Y con base en eso, yo, usuario, tendré que pagar lo que en ese momento la temporal me cobre porque no va a tener de otra. Me va a tener que cobrar lo mismo que yo le pagaría a un empleado directo, con un agravante. Según la norma, según el proyecto, yo solamente voy a poder contratar temporales para actividades no permanentes, cosa que tampoco es nueva porque la ley 50 me lo trae. Pero si yo no puedo manejar actividades permanentes y además para cosas muy puntuales y muy ocasionales, pues ¿cómo voy yo a tener una métrica para definir cuánto es que le debo pagar a esa persona versus lo que voy a tener que calcular cuando vaya a hacer el negocio con la empresa de servicios temporales? Yo no sé honestamente cómo lo vamos a lograr. Entonces, yo les digo, yo creo que yo antes de contratar con una temporal, como empresario, tendría que empezar a pensar, oiga, ¿será que me sale más barato contratar a esa persona yo solo? O sea, directamente y por mi propia cuenta. Y también aquí quiero hilar un poquito con lo que decía Jimena. Es que donde además de eso reforcemos las justas causas y le pongamos más costos a la terminación de contratos de trabajo, miren en la encrucijada en el que un empresario se encuentra entre contratar más personal, por un lado, y entre que si lo contrato, luego va a ser mucho más difícil terminar sus contratos, porque entonces voy a quedar en un sándwich, aquí en la mitad, en la que no voy a poder, bueno, ¿por dónde me muevo? Yo sé que yo estoy hablando con un panorama un poquito gris, pero la realidad es que esta es una reforma que tiene unas limitantes importantes para el desarrollo empresarial de muchas compañías en Colombia. Y no estamos hablando de compañías, las grandotas, como se establece que son las 500 del país, sino un número muy importante de microempresas y de pequeñas y medianas empresas que son las que les importa esto. Y miren, para cerrar, vamos a hablar de cifras de tercerización, especialmente las que se manejan a nivel de empresas de servicios temporales, para que vean la gravedad que implicaría eso. Miren, para el 2022, 448.336 personas, según datos de ACOSET, porque a mí me gusta dictar la fuente, porque luego dicen que es que uno está diciendo de dónde sacó los números. ¿Sí? 448.336 personas fueron contratadas a través de empresas de servicios temporales. Les voy a dar el top 4 de las industrias que más contratan. Manufactura, con un 32,1% de esos 448 infracción. Sector comercio, 27,5%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 11,9%. Y construcción, el 9%. Yo les pregunto, miren ustedes que el sector manufactura, que es el que en teoría, ay no, es que es el que más posibilidades tiene de hacer las cosas a través de temporales, le estamos limitando gravemente la posibilidad de hacerlo, porque allá sí que se ve la necesidad de tener empresas de servicios temporales, y no porque el empresario quiera, sino porque necesariamente la manera en que se maneja el suministro en el sector de la manufactura implica que yo tenga personal estacionario o personal especial para atender puntuales condiciones. Y si ahora voy a decir que no lo puedo hacer para actividades que no sean directamente relacionadas con la actividad principal, ¿cómo lo van a hacer? ¿Contratando gente directa? No lo sé. Gracias y espero no haber asustado con la reflexión, pero era bueno decirla en este espacio. Bueno, Germán, pues muchas gracias. Creo que pues ahí tocaste un punto muy interesante y es como el impacto que puede tener para las MIPYME, entendiendo que el 94% de las empresas en Colombia son MIPYME, ¿no? Entonces creo que pues ese es un punto muy importante y bueno, quisiera volver a María C porque fue que no te quedaste congelada y creo que nos faltó entender un poco más el panorama internacional. Entonces, pues cuéntanos, yo quisiera volver cuéntanos cómo es esta reforma y pues ya que hemos como abordado muchos de los temas, el tema de costos, el tema de tercerización, el tema de sindicatos, bueno, el tema de TLCs, de OCDE, pero cómo es esta reforma a nivel LATAM, o sea, cómo es esta reforma comparado con otros países de la región
Y también, pues, no nos contaste bien cómo está esto respecto a los temas de OIT. Entonces, como ahí te nos quedaste bloqueada, entonces cuéntanos un poco más de estos temas. Bueno, sí, los temas de la tecnología, sí. Bueno, ¿qué les cuento en materia empezando por Latinoamérica? O sea, sí, lo cierto es que nosotros no somos el único país que a nivel de Latinoamérica hemos estado, e incluso a nivel global, con reformas recientes en materia laboral y relacionados. Digamos que varios países de la región han tenido reformas recientes, mucho viene pues de los cambios de gobierno. Lo que hemos revisado y lo que hemos notado es que hay puntos que pueden estar alineados con unas reformas y otros que definitivamente no van en línea con las tendencias que hemos visto a nivel regional o incluso a nivel global. Empiezo ahí el tema con la jornada máxima legal. Los cambios propuestos por el gobierno podemos decir que van en línea con la región. En México y Chile, donde hemos visto que las reformas laborales han previsto jornadas incluso menores, de 40 horas a la semana. En Chile, de forma reciente, hace como un par de años, el presidente Boric le dijo, de hecho, algo al Parlamento que revisara el tema de reducir la jornada de 45 horas a 40, y de forma muy similar a lo que se planteó en Colombia en la ley 2101 del 2021, que fue la ley de la que habló Jimena un poco, donde decía la gradualidad de la jornada, de la reducción de la jornada en la que actualmente estamos y estaremos si no se aprueba esta parte de la reforma laboral en Colombia. También hay un mecanismo de gradualidad en Chile similar al de Colombia, donde se espera también llegar a las jornadas de 40 horas semanales. Digamos que aquí hemos estado también en línea con las tendencias mundiales. Yo no sé si ustedes han visto, probablemente sí, que en muchos países, esto ha sido más a nivel de Europa, ya incluso se está hablando pues la Unión Europea sigue con la directriz de una jornada máxima de 48 horas semanales, que va también en línea con la OIT. La OIT sigue los convenios vigentes con la OIT, con las jornadas de 48 horas semanales. Se están empezando a hacer como unas pruebas que empezó primero Gran Bretaña, ahorita también la está haciendo España, de ya no trabajar las 5 o 6 horas a la semana, sino en jornadas reducidas de 4 días a la semana. Hay países que ya se han unido a esto, Bélgica está ahí también, Islandia. Digamos que por ahora esto es relativamente reciente. España empezó hace muy poco, Inglaterra ya lleva creo que más de 6 meses. Por ahora parece positivo, pero entonces esto todavía se está revisando. Entonces son cambios que estamos viendo a nivel de Latinoamérica, el tema de la prueba, de revisar el tema de 4 horas a la semana de trabajo todavía no está siendo revisado ni en ninguna de las reformas, pero pues algo que estamos viendo de tendencia pues a nivel global. Sobre el tema de las protecciones contra el despido, la tendencia en las reformas laborales en la región ha sido mantener las que existen y no incrementarlas, a diferencia de lo que vemos en la reforma. Digamos, una en la reforma, y eso lo tocaba también Jimena, puede ver que hay varias protecciones que ya existen, otras que se modificaron como para hacerlas aún más, digamos, costosas para el empresariado. Y digamos que lo mismo estamos viendo en el caso de las indemnizaciones por despido. Las indemnizaciones por despido en las reformas recientes, estoy hablándole de México, Chile, incluso en Brasil no han pretendido por incrementar el valor de las indemnizaciones legales. Digamos que no ha sido ese el interés. En Brasil, digamos que sí hubo una modificación para cambiar cómo se ajustaban las bases para el cálculo de las indemnizaciones, pero digamos que eso ha sido realmente como lo único que hemos visto. Y frente a lo que hablábamos, lo que hablaban sobre el tema de la tercerización, las reformas tampoco se han centrado reciente en eso, con excepción, diría, de México, que esto fue ya hace 2 años, como el 2021, y eso de ahí hemos visto que el gobierno ha cogido como unas partes de lo que se propuso en la reforma de México relativo con, digamos, bueno, el tema de la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social, que sigue siendo permitido, pero pues ya tiene que ser algo que no forme parte del objeto social de la empresa, y se prohíbe la subcontratación o la tercerización de servicios que formen parte del objeto social. Y la prohibición de subcontratación de personal en México
digamos no hemos llegado a eso, por lo menos con excepción del tema de incrementar costos. En temas sindicales, pues digamos que los países ya tienen sus estándares sindicales. Conocemos que Brasil, aún antes pues, de cualquier reforma, tienen pues un tema sindical fuerte, sindicatos de industria. En México lo que estuvimos viendo es que uno de los ejes principales en la reforma 2020 sí se refirió a las posibilidades de los trabajadores de decidir sin discriminación ni represalias su afiliación al sindicato, y si cambiaba o renunciaba a ello. Sí, digamos que ahí se mantiene el tema, que es lo que hemos venido revisando en la reforma desde la perspectiva del empresariado, de el derecho de asociación. El derecho de asociación trae, digamos, un aspecto positivo y uno negativo, que los empleadores tienen derecho tanto a afiliarse como no afiliarse, que es un poco lo que se ha discutido, lo que se ha dicho que no muestra la reforma, es esa parte negativa del derecho de asociación. Entonces, Lorena, esto es principalmente lo que hemos visto en la región. En temas de OIT, pues digamos que nosotros ya, Colombia pues es uno de los países que más han ratificado convenios de la OIT. El convenio 98 que ha sido tan sonado, que es el relacionado pues con los temas sindicales, digamos que por Colombia fue ratificado hace rato. Hay países de la región que apenas lo están ratificando, por ejemplo en México. Pero lo cierto es que ya, y yo creo que esto va muy en línea con los comentarios que les daba previamente, ya nosotros y en los países de la región se ha reconocido la importancia de la OIT como mecanismo regular del trabajo, y ya nosotros venimos desde hace varios años reconociendo la importancia de los convenios de la OIT y ratificándolos a nivel nacional y siguiéndolos. Nosotros tenemos actualmente 61 convenios de la OIT ratificados en Colombia, y digamos que Colombia pues es uno de los países más abanderados en esos temas. Entonces, en línea con lo dicho anteriormente, digamos, nosotros ya tenemos legislación actual que existe, que está vigente, que sigue los convenios de la OIT, tanto en materia sindical como el derecho de asociación, así como temas de no discriminación de empleo, ya existe en la legislación local. Y digamos que en materia de protección, pues la OIT sigue reconociendo pues temas diversos que la reforma pues reitera, pero que en todo caso ya existían, reforzando pues garantías laborales de trabajadores en el mercado laboral. Bueno, María C., bueno, muchas gracias por presentarnos este panorama regional. Ya nos quedan unos minutos y pues aunque quisiera seguir aquí preguntándoles muchas cosas, también vi por ahí manitos alzadas y tenemos unas preguntas en el chat. Entonces, cuando estaba Jimena hablando hace un rato, cuando iniciaste, hablaste de los contratos de los practicantes, ahora se me olvidó el nombre, de los aprendices, perdóname, se me había olvidado el nombre técnico. Y alguien preguntó en ese momento que si va a ser contratado con contrato laboral, incluso desde la etapa lectiva. Te preguntaban en ese momento. Sí, estaba esperando este momento para responder. Pues si uno se va al cómo está actualmente textualmente el proyecto de reforma, uno pensaría que sí, y lo leo, son aspectos especiales del contrato de aprendizaje, literal. B. Se ejecutará estrictamente en el tiempo estipulado por los diseños curriculares o planes de estudios, que no podrá exceder de 36 meses en 2 etapas, lectiva y práctica. Pero ahí viene lo que también decía Germán, y me voy a poner un poco en la misma tónica, la falta como de coherencia de la reforma, incluso con los mismos artículos o elementos esenciales del contrato de trabajo que están en el código y que por ahora no están modificados, y es prestación personal de servicio. La etapa lectiva se caracteriza, a menos que sea formación dual, que no hay prestación del servicio. El aprendiz, el estudiante está adelantando su formación técnica o teórica en la institución educativa, entonces no está prestando servicios, por lo cual, digamos, no es coherente, hay una contradicción. Pero si uno se va, vamos a ver qué sucede en las eventuales discusiones, en los debates que haya del Congreso y cómo terminan, pero si uno se va al origen de esta naturaleza laboral que le quieren dar al contrato de aprendizaje, esto es anterior a la Ley 789 de 2002. Ya el contrato de aprendizaje tenía esta naturaleza laboral antes de la Ley 789,
y estaba regulado en los artículos 80 siguientes del Código Sustantivo de Trabajo y una ley muy antigua de los años 1959, aquí la encontré, pero la menciono es porque si uno se va como a esa norma origen, a esa fuente del contrato de aprendizaje con esta naturaleza laboral, uno sí ve que se hace la excepción o más bien que sí especifican o clarifican el efecto jurídico del contrato de aprendizaje y es el término del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del día en que el aprendiz inicie la formación profesional metódica, etapa práctica. Tiene mucho más sentido, está como alineado con lo que entendemos y como a todos nos enseñaron los elementos esenciales de la relación laboral, debería ser a partir de la formación práctica. Pero como les leí, como está actualmente el proyecto de reforma, sí da a entender que ese contrato de aprendizaje con naturaleza laboral empezaría de la etapa lectiva. Gracias. Gracias, Jimena. Aquí hay una pregunta para Germán que la respondiste en el chat, pero pues me gustaría que todos la escucharan y es que te estaban preguntando cuando estabas hablando de la tercerización de contratos, si eso también aplicaba para todos los beneficios, primas extras, bonos, performance, auxilios no legales, horarios flexibles, que pues que tienen las compañías, digamos, como beneficios extras, pero que no aplican en estos momentos para contratistas. Entonces, que si eso se extendería. Sí, desafortunadamente sí, se extiende y muchas gracias por la pregunta al participante que la hizo porque me permite complementar algo que olvidé decir y es que las organizaciones sindicales también se pueden meter aquí. Entonces, no solamente tengo el deber, si yo soy el empresario que subcontrato, de incluir a estos contratistas y sus empleados en todos los costos laborales, sino que van a tener acceso a los beneficios extralegales y aquellos derivados de convenciones colectivas. Dice también el proyecto que en caso tal de que yo no tenga la posibilidad de igualar, voy a tener que acordar esto con la organización sindical si la tengo. Entonces, si yo tengo un sindicato, voy a contratar con unos contratistas. Primero, tengo que darles los mismos beneficios, tengo que exigirle al contratista que le pague a sus empleados los mismos beneficios que yo le pagaría a una persona como empleado. Y si, por ejemplo, esa empresa contratista no tiene un esquema de compensación y salarios similar a la que tenga yo, si yo llegara a tener un sindicato, con el sindicato me toca llamar y decirle, venga, ¿cómo vamos a pasarle entonces este plan al contratista para que él aplique esos costos con sus propios empleados? Perfecto. Yo había visto hace un rato a Fabián García de Sierracol con la mano alzada. No sé si todavía quieres intervenir, Fabián. Hola, buenos días. Sí, ¿cómo está? Es que tenía una duda referente al tema cuando habló el doctor de los temporales. Nosotros tenemos nosotros podemos manejar temporales, pero es cierto, nosotros como compañía operadora tenemos beneficios legales y beneficios extralegales, pero vi que después él aclaró que está como la duda si también sería importante que aplicaran esos beneficios extralegales. En ese orden de ideas, pues, o sea, la compañía llegaría a pensar que pues, es mejor contratarlo a término fijo que por medio de temporal. Claro, es que es más fácil contratarlo directo, imagínese usted. Claro, porque y en pues, efecto. así me da tiempo de poderlo tener 1 año, 2 años, 3 años a término fijo, mientras que como temporal, según la ley, solo me permite máximo 1 año o dependiendo de las tres únicas posibles razones que tengo para contratar un temporal. Entonces, ese es el tema. Lo mismo con el tema de los ENAS. O sea, si se vuelve un contrato laboral, nosotros acá en campo manejamos unos salarios convencionales que están regidos por una convención en el año entre el 90, pues se le pagaba, era contrato laboral y se les pagaba lo que gana un operador. Pero, o sea, hoy en día se le paga un salario mínimo, pero pasar de un salario mínimo a un salario convencional que es 3, 4 veces el doble, pues pensaría que es mejor monetizar que darle oportunidad a los practicantes ENA. Totalmente de acuerdo. Es más, esto obliga a que el empresario reformule su esquema de contratación, porque de hecho la reforma lo que busca es, con la bandera de la formalidad, hacer que más personas estén contratadas a través de contratos de trabajo a término indefinido, porque de paso, y lo decía Jimena, por defecto,
el contrato estrella va a ser el indefinido. Entonces, la idea es que los empresarios contraten a las personas de forma indefinida, pero pues también hay una cosa que es el análisis y es, hombre, es que el 94% de las compañías son pymes. Entonces, si pueden ellas darse el lujo de incrementar de esa forma su contratación, y es que no estamos hablando de las que tengan miles de millones, pero para nadie es un secreto que muchas empresas medianas y pequeñas contratan terceros y hacen maniobras legales, por supuesto, para tratar de apalancar su operación, tratando de reducir el costo. Al día de hoy, la contratación a través de prestatarios de servicios y de temporales no es que sea un ahorro, es más, no es nada barata, pero sí es una forma de reducir gastos administrativos para las empresas, porque yo no necesariamente tengo que contar con un equipo que pague nómina, que organice contratación, con un equipo de talento humano como lo tienen las empresas grandes. Con esto casi que me toca tener una persona delegada para esto, entonces ya es una persona más que me implica hacer el costo. Comparto completamente su comentario y en la parte, por supuesto, de los aprendices, Jimena podrá tener sus comentarios. Muchas gracias. Jimena, no sé si quieres hacer algún comentario. Perdón, ahí con los aprendices, ¿cómo estaba enfocada la pregunta? Sí, ¿no? No, pues, la pregunta además es un tema más declaratorio en el sentido de que hoy actualmente uno con los aprendices de SENA le paga un salario mínimo. Anteriormente era 75, ya hoy está en salario mínimo que estamos hablando de 1.160.000 pesos. ¿Qué pasa en nuestra operación? O sea, es que en nuestra operación, pues, los trabajadores, aquí hay firmada una convención donde los trabajadores operativos se rigen por unos salarios convencionales que son 3, 4 veces más altos que un salario mínimo. Entonces, o sea, hoy en día nosotros tenemos un promedio de 20, 22 aprendices SENA. Entonces, estamos pagando mínimo, damos la oportunidad de que estas personas se capaciten, poderlas tener en cuenta luego para que tengan una oportunidad laboral en las demás empresas contratistas. Pero si eso nos lleva a que tengamos que pagar salarios convencionales a nuestros aprendices SENA, pues la empresa es mejor monetizar que pagar. Porque adicional nosotros no solamente incurrimos en el gasto de pagarles el salario mínimo, sino transporte, alimentación, porque desayuno, almuerzo, porque pues estamos en una operación que está distante de la ciudad más cercana, estamos a 1 hora, 1 hora y media, pues tenemos que suplir esas necesidades, dotación, alimentación, transporte. Y si con la nueva reforma toca pagar salarios convencionales, por decirlo así, pues o sea, es mejor monetizar y pues la empresa, cualquier empresa, sea grande o pequeña, mediana, pues no va a incurrir en un gasto que se le puede incrementar 3, 4 veces de lo que normalmente venía pagando. Sí, así es. Eso es lo que hemos visto en la práctica, esa conclusión desafortunada a la que pues se llega porque incrementa demasiado los costos y porque efectivamente en la medida en que ya serían trabajadores, tendrían derecho al salario mínimo convencional que tiene la empresa y que haya acordado con su sindicato. O sea, ya todo lo relacionado con los aprendices se vuelve objeto de negociación colectiva con las organizaciones sindicales. Incluso esos beneficios, por ejemplo, si son aprendices que están asignados a la operación y cumplen con esas condiciones para tener derecho a esos beneficios convencionales de transporte, de alimentación, hay que dárselos. Es un trabajador más. Que me distraen un poco porque están hablando, pues pedían hablar un poco, es que ya se nos acabó el tiempo de la unidad de empresa. Entonces, lo que estamos viendo es que con la unidad de empresa la propuesta que hacen es no tener esa condición económica que existe hoy en día en cuanto a la participación accionaria del 50% o más para que se pueda entrar a declarar la unidad de empresa. Aquí, con la propuesta del proyecto de reforma, pretenden eliminar esa condición económica y simplemente en la medida que correspondan, o sea, todas este grupo o estas empresas económicamente controladas por una persona natural o jurídica que correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajo o servicio, ya se puede definir la unidad de empresa. Sí, ahí hay otra pregunta y dice que si dos empresas que tienen el mismo objeto social hacen un acuerdo de colaboración en donde, por ejemplo, una de ellas atiende clientes de la otra en ciertas zonas geográficas y viceversa, ¿eso sería prohibido bajo los artículos de tercerización? No sería prohibido expresamente, pero es que de por sí la figura de los centros de servicio compartido, esos hubs de que le prestamos servicios mancomunados,
pues en principio son bastante difusos y dudosos. O sea, no es que, de hecho, en mi opinión, tienen ciertas limitantes para poderse ejecutar, pero la reforma sí prácticamente nos pondría ya en la decisión de que esto no puede seguir más, porque entonces yo tengo que establecer cuáles son mis empleados, cuáles son aquellos que van a prestarme los servicios a mí, y lo que va a hacer es darle refuerzo al Ministerio del Trabajo para que empiece a hacer esas pesquisas que se buscan a nivel de tercerización ilegal, porque esto puede ser una figura llamada tercerización ilegal de alguna forma. Ok, bueno. Hay otra que creo que es para María C. Dice, con la disminución de la jornada laboral, ¿esto llevaría a que las nuevas contrataciones se hagan por menos horas, teniendo en cuenta las horas que se requieren para cubrir la actividad? Bueno, gracias, Leila Amparo. Entonces, sobre esto te cuento, es un hecho ya con independencia de que si sale la reforma o no, pues vamos a tener una reducción de la jornada. La reducción de la jornada podrá ser gradual como está prevista ahora o podrá ser inmediata si sale la reforma. Digamos que ahí obviamente lo que va a pasar es que, pues como empresa, dependiendo del tiempo que ustedes necesiten estar operando, o van a necesitar contratar más personal para cubrir esos eventos en que el de más personal no da porque la jornada pues se va a pretender reducir a 42 horas. O van a tener que empezar a pagar, si no lo están haciendo ya, horas extras, que en el tema de horas extras sí, digamos que no se está haciendo ningún cambio, las horas extras siguen siendo de máximo 12 horas semanales, eso sigue siendo un hecho. Y digamos que es un hecho pues que las personas van a tener que empezar incluso desde este año ya a trabajar ya 47 horas y eso va obviamente a impactarlos a ustedes como empresarios en el sentido de pues la generación de más costos, si los van a seguir poniendo a trabajar más o modificar los turnos que existen en las empresas dependiendo del tipo de empresa e industria en las que estén cada uno de ustedes. Entonces, sí es un costo laboral, sí va a impactar y probablemente sí va a implicar pues más contratación de personal dependiendo de la distribución. Bueno, muchas gracias, Marisa. Y tenía una última pregunta, no sé si Camilo Angarita, que estaba alzando la mano, todavía está. Aquí estoy, sí. Hola, Yo fui el de la pregunta que hubo, Lorena, sobre los acuerdos de colaboración de empresas con el mismo objeto social. Pero creo que ya se respondió. Lo que pasa es que la respuesta fue en la dirección, usando el ejemplo de los centros de servicios compartidos, que es un concepto diferente sobre el que yo estaba intentando hacer la pregunta. A poner un ejemplo, para no usar las empresas en las que yo trabajo, pero vamos a decir que Avianca y, bueno, ahorita es mal ejemplo porque estamos precisamente en el tema de integración, pero las aerolíneas y las navieras hacen acuerdos entre ellas y comparten el barco. Entonces uno va a contratar un servicio de transporte marítimo y es el barco de una, y ahí venden espacio todas, ¿sí? Ese es un ejemplo de colaboración empresarial y seguramente también pasa que empresas de seguridad, entre ellas mismas, se prestan servicios que incluso ellas mismas los prestan directamente al mercado. ¿Sí? Existe en el mundo de los negocios que dos competidores hagan negocios juntos o que dos empresas tengan entre ellas negocios. Yo uso empresas de transporte de valores en otras, que no tengo ninguna relación societaria ni de ninguna naturaleza en partes en donde yo no tengo cobertura y pasa en sentido contrario. La pregunta es si eso se considera una tercerización o si dos empresas que hacen lo mismo no pueden prestarse servicios entre ellas, porque entonces ¿en dónde queda el tema de la tercerización? Si le están entregando servicio a otras empresas, entonces los empleados de esas otras empresas de seguridad o de transporte de valores, como en nuestro caso, que es por ahí, a ver si en ese marco de pronto recibe la misma respuesta o una diferente. Camilo, muchas gracias por la pregunta. Qué buena pregunta. A ver, cada caso es distinto. De esos 3 ejemplos que usted formuló, por lo menos hay 3 postulados diferentes, pero para no alargar la charla, mire, siempre y cuando cada empresa tenga una independencia en cuanto a la subordinación, es decir, esa relación que tiene con sus empleados, todo va a estar bien. Pero cuando empieza a mezclarse la posibilidad de dar órdenes, de emitir instrucciones por parte de el gerente ejemplo de la empresa A con los empleados de la B, empezamos a tener problemas. Entonces, ¿cuándo es que empieza la tercerización ilegal? Cuando se diluye esa cadena de mando por parte de quien es el empleador respecto de sus trabajadores.
Siempre y cuando se respete eso, todas las estructuras son viables. En las navieras, con las aerolíneas, es perfectamente viable. Se pueden prestar servicios entre empresas de un mismo grupo empresarial con personas, está bien, pero cuando se empiezan a mezclar quién es el jefe con quién es el que ejecuta el servicio, es cuando vienen los actos de tercerización ilegal, y precisamente ahí es donde el Ministerio del Trabajo se relame los colmillos porque sabe que ahí puede coger efectivamente a empresas que estén infringiendo las normas presentes. Muchas gracias, muy claro. Bueno, pues ya estamos como pasados del tiempo, unos 5 minutos, pero yo sé que todos ustedes tres son abogados y esto es más un tema político, pero no me quería ir sin preguntarles pues qué opciones realmente le ven a la reforma, si creen que va a pasar o no, y bueno, pues ya para despedirlos a todos, pero... Pues digamos que creo que es una pregunta para todos, pero Sí. digamos que la reforma va a pasar. Probablemente no como está, pero sí gran parte de la reforma prevemos que vaya a pasar, o algunas secciones no se va, como estaba diciendo Jimena al principio, no se va a estudiar ya, pero pues probablemente a partir ya de la próxima legislatura se va a empezar a estudiar. Eh, digamos que hay temas de los que pues ya se empezó a revisar el tema de las plataformas, hay temas que se irán depurando poco a poco. Sí prevemos que los temas relacionados, porque están alineados con directrices, como yo les decía, a nivel digamos, regional, a nivel global, los temas sindicales probablemente van a quedar secciones del tema sindical, los temas de jornadas, también, digamos que, y el tema de tercerización, pues esperamos que se module, pero pues va en línea, pues ustedes vieron con México. Entonces, sí hay temas que definitivamente pues estarán ahí, nos tenemos que preparar y pues para eso estamos acá nosotros, para prepararlos a ustedes como empleadores y empresarios en estos temas. ¿Qué tan preparados estemos? Pues dependerá de qué decisiones tomemos frente a los presupuestos de cada empresa y cómo afrontar estos cambios. Y no sé si los demás panelistas quieran agregar. No, yo de Adelante, acuerdo. Jimena. Digamos, todavía es incierto, igual, se va a empezar a discutir en la próxima legislatura, como nos anticiparon esta semana. No va a pasar todo, esperamos que todo se module, pero sí habrán asuntos en que o pasan como están, o esperamos que se modulen bastantes, pero reformas sí va a haber. Yo simplemente quiero agregar una cosa, y es que invito a todos los participantes y por supuesto a la ciudadanía que hagamos una auditoría responsable a los debates que se hagan en el Congreso, porque que se va a tramitar, se va a tramitar. Y que si no le hacemos el control ciudadano y político a esto, lo pasan como está. La única forma medianamente de empezar a pensar en que esto es un país y no es un sector el que está, porque es que, perdón, pero esta es una reforma que es la Carta al Niño Dios. Pidieron un montón de cosas y están esperando a ver qué se aprueba en el Congreso de la República. Lo que yo creo es que aquí es donde la ciudadanía, el empresariado y todos como país tenemos que unirnos para que esto sea una reforma que nos convenga a todos, no sencillamente a un sector de la población. Y ahí es donde es muy importante que todos estemos haciendo un control serio de los debates y, por supuesto, de la forma en que se está tramitando, porque si esto se empieza a tramitar en bloque, como pasó, por supuesto, ayer en el Plan Nacional de Desarrollo, pues pueden pasar normas que de plano no son convenientes para nadie. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo sé que Camilo está alzando la